Ven conmigo, tío. Quiero mostrarte algo. Hace muchos años todo este valle estaba cubierto de agua. Ahora solo queda una pregunta. ¿A dónde se fue? Puede ser que tengamos el agua faltante en forma de lluvia mañana, pasado, en estos días. Pero lo cierto es que nos hemos pasado todos estos últimos meses repitiéndonos esta pregunta: ¿a dónde se fue el agua? Y tal vez también hasta para despertar la conciencia, ¿no? ¿Qué hacemos con el agua cuando no la estamos cuidando? Es decir, casi todo el tiempo. Porque este verano, por primera vez desde el 2020, la pandemia de COVID-19 dejó de ser la principal noticia científica y lamentablemente, como estamos diciendo desde el arranque, en lo que va de este 2023, investigadoras e investigadores son entrevistados casi permanentemente para hablar de este problema serio, muy serio, la sequía. Y aunque no la cuidamos o la tratamos despreocupadamente, el agua siempre será fundamental para la vida tal como la conocemos en este planeta. Los últimos 3 años están entre los 11 de menores precipitaciones en Uruguay, tomando datos registrados desde 1980. El verano que está terminando será recordado por las olas de calor, por las escasas precipitaciones. En casi todo el territorio, el déficit hídrico se definió en enero y febrero como sequía extrema. Hoy vamos a mostrarles cuál es la real magnitud de este déficit hídrico que en estos años ha tenido explicaciones de la ciencia. Vamos a hablar de los factores que producen a esta sequía y qué se investiga en Uruguay sobre clima para que no nos preguntemos, ¿no?, como en la película recién, ¿a dónde fue el agua? Pero no fue lo único que pasó mientras no estuvimos al aire. Pasaron cosas científicas. Y como la ciencia nos apasiona, vamos a dedicar este programa a contarles los hechos científicos más importantes que sucedieron mientras no estuvimos al aire. Porque, por ejemplo, estos fueron los primeros títulos con los que vamos a arrancar hoy. En un rápido repaso, podemos recordar que tuvimos avistamientos de ovnis en Uruguay, de globos supuestamente espías y otros que no sabemos aún qué eran en el hemisferio norte. Supimos que estamos muy cerca de tener el primer museo de dinosaurios en Tacuarembó. Metimos a la inteligencia artificial en nuestras conversaciones de café. Investigaciones sobre el VIH hicieron que la doctora Diana Mir recibiera el premio por las mujeres en la ciencia. Supimos que será obligatorio castrar a nuestros perros y gatos domésticos, que una médica uruguaya, Mariela Larrandaburu, es la nueva presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de Genética Humana, y asistimos a la puja entre vecinos, científicos y autoridades por el proyecto de extensión de la Ruta 102 en el oeste de Montevideo. Y hubo todavía más ciencia este verano en la TV, en las redes sociales, en los diarios. Vamos a repasar porque la idea es disfrutar de un salpicón, pero un salpicón científico, porque, por ejemplo, después de 50.000 años volvió a pasar por la Tierra, por acá cerca, el cometa verde. Fue el 1 de febrero, cuando estuvo en su punto más cercano a la Tierra, aunque ya nos había visitado cuando los neandertales y los denisovanos, quienes seguramente no se dieron cuenta, eran los habitantes de la superficie de este planeta, de nuestra roca. Este planeta, este cometa verde, tiene este color peculiar y por eso lo llamamos por la composición química de su cola. Tiene algunos compuestos que hacen que al ser iluminados por la luz del sol se vean de color verde, como por ejemplo carbono diatómico y también cianógeno. En nuestro país solo se puede observar a simple vista muy pocos días. La mayor visibilidad fue al norte y solo en los lugares con poca contaminación lumínica. Pero también tuvimos nuevos exoplanetas que se vienen buscando desde el año 1995, cuando allí pudimos obtener los primeros equipos que nos permitieron encontrar algunos planetas, o iba a decir algunos astros parecidos al que habitamos nosotros, pero orbitando en estrellas lejanas. Hasta el día de hoy se han descubierto 5.300 exoplanetas. En enero, por ejemplo, en enero pasado, el telescopio espacial James Webb acaba de anunciar su primer descubrimiento de un exoplaneta que es casi del tamaño de la Tierra
y está solo 41 años luz de distancia. Por otro lado, el proyecto Carmenes, que nuclea a más de 200 expertos de instituciones españolas y alemanas, también informó el descubrimiento de 59 nuevos exoplanetas y detalló que 10 de ellos serían potencialmente habitables. Pero también tuvimos otras noticias este verano y algunas que fueron anticipadas aquí en Sobre Ciencia tiempo atrás. Tal vez recuerden cuando Gonzalo Tancredi, astrónomo de Facultad de Ciencias, nos visitó en piso para contarnos de qué trataba la misión DART. Son defensas planetarias que estábamos probando para tratar de ver si nos podemos defender de un asteroide que podría chocar con la Tierra. Por eso se buscó impactar y se consiguió al asteroide Dimorphos de 160 metros de diámetro con la precisión de un dardo. Además se consiguió alterar su órbita el triple de lo que se había calculado previamente. Se desprendieron 1000 toneladas de polvo y escombros y esto fue ocasionado por el impacto de una sonda de solo 600 kilos. ¿Esto qué generó? Que el asteroide tenga una cola de 10.000 kilómetros, similar a la de un cometa, y perduró varios meses. Fue captada, entre otros, por las imágenes, por el telescopio espacial Hubble, que registró este fenómeno absolutamente inédito en la historia de la humanidad. Otra buena noticia que nos dejó la ciencia en lo que fueron los meses que pasaron tiene que ver con la capa de ozono. Está en camino a recuperarse en las próximas 4 décadas y además sabemos que la eliminación progresiva de las sustancias que agotan a la capa de ozono está contribuyendo a mitigar el impacto del cambio climático. Y si se mantienen las políticas actuales, se espera que la capa de ozono se recupere a valores de 1980 en el año 2066 en la Antártida, en el 2045 en el Ártico, donde también hay otro agujero de ozono, y en el 2040 en el resto del mundo. Así que esas son otras de las buenas noticias, la confirmación de que las medidas que toda la humanidad tomó colectivamente cuando nos pusimos de acuerdo para eliminar a los gases que producen o degradan el ozono de la capa que nos envuelve, está dando resultado. Sería un gran ejemplo para imitar, para, entre otras cosas, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que sabemos es tal vez el problema más grave que enfrentamos como humanidad. Y para redondear este primer salpicón rápido, noticias que tal vez no sean buenas, sino al revés, preocupantes, porque reapareció el virus chikungunya, volvió a ser una preocupación. Sabemos que es transmitido por el mosquito Aedes aegypti y en lo que va del año 2023 en Uruguay se han reportado ya 4 casos afortunadamente importados. Pero miren esto, en Paraguay ya hay cerca de 27.000 casos reportados. En Argentina se ha también registrado contagio autóctono, son al menos 3 casos en la provincia de Buenos Aires y también son 132 los casos importados en la República Argentina. Con esto queríamos redondear un pequeño salpicón de lo que fueron algunas de las noticias de este verano, pero obviamente, como decíamos en el arranque y tratábamos de ilustrar incluso recurriendo a una película, lo que nos preocupa de manera fundamental tiene que ver con la sequía. Hacía mucho tiempo que no se registraba un episodio de déficit hídrico tan marcado como el de este verano, teniendo en cuenta que además tuvimos una sucesión importante de olas de calor. Pero ¿fue la peor sequía? ¿Fue este año, el tercer año consecutivo de la Niña, el peor en materia de impacto de precipitaciones en Uruguay? Bueno, veamos. Esta gráfica que tenemos en pantalla muestra lo que son los acumulados anuales desde 1980 hasta la fecha en Uruguay. Como podemos ver, los últimos 3 son 2020, 2021 y 2022, y si bien se nota claramente que están por debajo de la línea verde, que sería la precipitación media, no son ni los peores ni son los mejores. Hemos tenido años menos lluviosos todavía que el 2022 o que los últimos 3, insisto, los 3 moderados por el influjo del fenómeno de la Niña, pero también hemos tenido años mucho más lluviosos. ¿Y qué pasa? Y lo vemos en la placa siguiente cuando ordenamos los años de mayor a menor. Bueno, podemos apreciar, y vemos marcado en rojo en la placa los últimos 3 años, que se ubican, eso sí, entre los 11 años
menos lluviosos desde que en Uruguay se llevan registros sólidos, insisto, desde el año 1980 hasta el presente. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué tiene que ver con esta sequía, esta falta de lluvias y la investigación científica? ¿Qué fenómenos están afectando a Uruguay? ¿Cómo se puede explicar lo que está pasando en el planeta? Y si esto tiene que ver con algo que ya está estudiado y conocido, si es impacto de cambio climático. Conversamos con Santiago de Melo, investigador de Facultad de Ciencias, integrante del Departamento de Ciencias de la Atmósfera. Nos fuimos a un lugar con mucho calor, con mucho sol para sentir el impacto de la sequía y Santiago nos empezó a explicar así. Es una combinación de varios modos de variabilidad que impactan en nuestra región, principalmente en la primavera y en el verano. Tenemos dos modos que son, por ejemplo, la Madden-Julian Oscillation y el modo anular del sur, el SAM, conocido. Y bueno, esas combinaciones del Niño más estos otros fenómenos dan lugar a que tengamos en particular este enero que ha sido muy por debajo de lo que se esperaba. El fenómeno del Niño o de la Niña lo que hace es, en esa región del Pacífico, se generan temperaturas más elevadas o más deficitarias y eso lo que hace es perturbar la circulación general de la atmósfera a escala planetaria, ¿no? Hace que, por ejemplo, los flujos de humedad cambien y hay regiones en el planeta donde llueve más o hay más humedad. Hay otras donde hay menos humedad, pasan en Australia, en África, en el hemisferio norte también, en Europa, en Estados Unidos. Es una región muy sensible donde los cambios de temperatura y las perturbaciones que hacen en la atmósfera redistribuyen principalmente los flujos de humedad y las condiciones medias de vientos en altura. Y eso impacta en distintas regiones del planeta y también, algo que es muy importante, en distintas épocas del año. Esta fue la primera explicación, una primera aproximación que nos permitía conocer a través de lo que nos decía Santiago de Melo, cuáles son los distintos fenómenos atmosféricos que interactúan para ver qué resultados, qué pasó en Uruguay si miramos la precipitación registrada a lo largo de los años completos, 2020, 2021 y 2022, que como sabemos los tres tuvieron el impacto del fenómeno conocido como la Niña. Vemos claramente que el más seco fue el 2022, porque tuvo el déficit hídrico más marcado, perdón, el 2020 debí decir, donde los colores marrón oscuro indican sequía extrema, el marrón claro sequía moderada y el blanco precipitación normal. El 2021 y el 2022, salvo algunas zonas, como se puede ver, que tuvieron falta de agua, en realidad la mayor parte del territorio estuvo igual. No nos coincide lo que veíamos del 2022 con este verano, que vamos a aclarar, cuando hablamos de verano, para meteorología hablamos de los meses de diciembre, enero y febrero completos. Entonces 2020 es diciembre de 2020, enero y febrero de 2021, el 2021 incluye enero y febrero de 2022 y este último es el más actualizado con los datos hasta el 28 de febrero de este año. Y ahí está la explicación. El año como tal, 2022, no fue un año con un marcado déficit hídrico. Sí lo es el verano que estamos atravesando y que tiene que ver además con las altas temperaturas. Pero vamos a volver a la charla que teníamos con Santiago de Melo para conocer un poco más por qué estos resultados tienen que ver con la interacción de las corrientes y los fenómenos atmosféricos que él describía. Hay tres fenómenos atmosféricos que intervienen para generar este escenario de mucha escasez de lluvia. Hablaste de Madden-Julian, sí. Hablaste del modo anular del sur, sí. Y del Niño. ¿Cómo funciona? ¿Cómo interactúan? Bien. Principalmente a escalas más largas de tiempo, la Niña, como ya te comenté, lo que hace es favorecer a nosotros un déficit principalmente de humedad. Pero se necesita también eventos de precipitación o fenómenos meteorológicos que hagan que toda esa humedad se condense y haga llover. Hay un modo, que es el SAM, el modo anular del sur principalmente, que lo que hace es un modo que circula alrededor, digamos, de la Antártida, que hace que los fenómenos meteorológicos, principalmente los sistemas de bajas presiones, estén más concentrados hacia el polo sur o que se vengan más sobre nuestra región.
Entonces, en esta época en particular, lo que hacen esos sistemas de bajas presiones que tienen asociados sus frentes fríos es generar los mecanismos que activan los fenómenos de precipitación. Los frentes fríos o cálidos pueden activar la convección profunda o eventos como el que tuvimos hace unas 2 semanas más o menos, que hubo un ciclón que nos afectó a nosotros, ¿sí? Y eso hizo que, por ejemplo, tengamos registros de precipitación del orden de los 15 milímetros, que ha sido como un bálsamo dentro de toda esta... Tenemos poca humedad, básicamente por la señal de la Niña, y no tenemos nada que lo haga llover. Con este modo, que lo teníamos muy hacia el sur, muy retraído hacia el sur, los frentes no entraban, los ciclones no entraban, y por eso persistieron tantos días de condiciones sin lluvia. ¿Y Madden-Julian cómo interactúa con esto? Madden-Julian es una onda que va girando a escalas de 60 a 90 días alrededor del Ecuador. Es un modo atmosférico, está vinculado en primavera y verano principalmente en algunas de sus fases, que fomentan el aumento de precipitaciones principalmente al norte del país. Hay varios artículos que tienen Marcelo, Matilde y Madeleine que muestran que justamente en primavera y verano es donde distintas fases de la MJO, Madden-Julian Oscillation, es la que tiene un impacto en el aumento de las precipitaciones. Santiago de Melo mencionaba por sus nombres propios a 3 investigadoras e investigadores de allí, del área de Ciencias de la Atmósfera de Facultad de Ciencia, Matilde Ungerovich, Madeleine Renom y Marcelo Barreiro, eran esos los 3 nombres propios, pero hablaba de, por un lado, la oscilación de Madden-Julian, por otro lado, del modo anular del sur, además de la interacción que sobre todo esto tiene el fenómeno del Niño, conocido por sus siglas en inglés, uno las lee, ¿no? ENSO, que tiene que ver con el Niño y la oscilación del sur, esa es la sigla. Pero, ¿cómo termina todo esto? ¿Cómo sigue? ¿Qué se espera para más adelante? Y sobre todo, un tema que sobrevuela y nos interesa que quede claro. ¿Tiene o no tiene que ver el cambio climático en todo esto? Y por otro lado, hay investigaciones en Uruguay que están viendo si hay un vínculo o no en este déficit hídrico, en este fenómeno y el cambio climático. Cerramos la charla con Santiago de Melo. Es raro, pero no inédito, que hayamos tenido 3 años con señal Niña consecutivos. ¿Qué se prevé? Si es que se puede prever algo. Los modelos y las simulaciones que tenemos a la fecha de hoy están indicando que la señal de la Niña se está debilitando. Y si la señal de la Niña sigue evolucionando como se esperan los modelos, ya estamos en una Niña que se consolidaría casi como border o casi en condiciones neutras para lo que serían los primeros días de fines de marzo, primeros días de abril. Y en cuanto al modo anular del sur, también está... El modo anular del sur ahora estaba en su fase neutra, estaba haciéndose a condiciones normales. Estuvo bastante en condiciones, valores positivos, principalmente los primeros días de febrero y también en enero. En promedio estuvo muy valores altos que hacen que esté todo bastante, como te comentaba, restringido hacia el sur. ¿Cómo se lee todo esto cuando lo pasás por el filtro del cambio climático? Bueno, ahí es todo un área de investigación. El Departamento de Ciencias de la Atmósfera está trabajando en muchos temas de estos. Hay todo un tema con el atribuirlos, ¿no? Porque fenómenos aislados, a escalas de tiempo distintas, 3 años de fenómenos de la Niña hemos tenido, cómo atribuírselo directamente o no a si tiene que ver con el cambio climático. Algunos de estos modos de que hablábamos, por ejemplo, el modo anular del sur sí está aprobado. Estas son charlas que hemos tenido en el departamento con charlas de pasillo y de reuniones de grupo y demás, donde bueno, hay algunas publicaciones que indican que ese fenómeno, el modo anular del sur, sí está vinculado con el aumento de la temperatura a nivel global y el cambio climático. Hay mucho por investigar, hay que ahondar muchísimo en estos temas, hay que ser muy cauteloso a la hora de transmitir esta información porque la gente se queda con la foto del momento, pero en realidad hay que darle un contexto y como te comentaba,
hablamos de 3 modos, pero hay muchos más, Claro. que de repente en alguna época del año o en otras condiciones también impactan. Y para eso es que se necesita más ciencia, más investigación y más caudal de alumnos para